Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro. Haga su reservación a través de hotelescumberland.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con ideas que los ayuden a iluminar su camino, que los ayuden a ver un poco más allá de la oscuridad que se presenta día tras día. También llevando libros a sus hogares, esas antorchas de la imaginación, esos candiles encendidos que podemos guardar en bibliotecas y que espero que ustedes, igual que yo, coleccionen y tengan muy profundo entre sus más añoradas pertenencias. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre un libro, precisamente, sobre el libro Hechos de Palabra, los discursos del Festival de Poesía de Maracaibo. Estaremos, compartiendo con ustedes las palabras de presentación de ese libro que dimos el poeta Carlos Ildemar Pérez y mi persona en el marco del 10º Festival de Poesía de Maracaibo en el Teatro Varal de Maracaibo el pasado 7 de septiembre del año 2014. Espero que sea de su agrado. Sus comentarios, recuerden enviarlos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demoras, empecemos a escuchar las palabras de presentación del libro Hechos de Palabra, discursos del Festival de Poesía de Maracaibo. Muy buenas tardes, ya es de tarde, pero la poesía siempre hace que las cosas amanezcan, así que también es una especie de amanecer. La tarde de hoy, antes de la lectura sinfónica, queremos hablar sobre este libro. Ayer tuvimos que suspender esta presentación porque la gaita no nos dejaba existir. Estaban ensayando ahí en el teatro, estábamos en sala baja, por eso estamos ahora aquí, de nuestro recinto de libros más silencioso. A pesar de que ahorita estaban aquí nuestros amigos gaiteros, yo siempre he dicho que no se puede hablar de poesía y tener una tambora al lado, truco, 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 truco. A menos de que le den no sé. Es mi teoría. Lo cierto es que este libro es un suceso para nosotros. Este Festival de Poesía llega a su 10ª edición. Y como comento en la presentación de este libro, que un evento de esta ciudad llegue a su 10ª edición es algo difícil y contracorriente. Es algo que no ha sucedido anteriormente, lamentándolo mucho. Hubo un festival de teatro de Maracaibo, llegó a su 6ª edición. No hicieron más de 6. Hubo un festival de música del Nuevo Mundo y, lamentándolo mucho, ya no continúa. Hubo unas bienales, hubo la Bienal de Arquitectura de Maracaibo, creo que hicieron 2 o 4. Y hubo la Bienal de Pintura de Maracaibo, que la hizo también la Secretaría de Cultura, se hicieron 2.
hubo una Bienal de Música de Maracaibo, se hicieron 2 ediciones. Es decir, hay un problema en el mecanismo, en los engranajes de la acción cultural de la ciudad que hacen o evitan o hay algún problema de administración pública, de egos, de no querer continuar la gestión de otro. No sé cuál es el problema que no permiten que los eventos prosperen. Y sucede también en empresas, en iniciativas culturales privadas. Por ejemplo, la desaparición del Salón Damper es una de las grandes tragedias del sector cultural plástico de la ciudad, porque era una empresa privada la que financiaba eso y no hubo después continuidad. O cuando la señora, se me olvidó el nombre, dijo, ya no voy a hacer más la velada de Santa Lucía, en su proyecto personal. Por supuesto, tenía derecho de decir, después de 14 años no la hago más. Tiene su derecho de decirlo. Pero la ciudad no hizo nada para rescatar el evento y para apropiárselo. Es decir, bueno, muy bien, usted no lo va a hacer, pero lo tiene haciendo 14 años, la gente se ha acostumbrado, nosotros lo vamos a hacer y la vamos a agradecer a usted y vamos a reconocerle su labor, que usted fue la fundadora. La ciudad tiene un serio problema de adolescencia. Comienza un proyecto y lo deja a la mitad. Nosotros hemos venido, no sé si madurando o engordando. O las dos cosas. O las dos cosas. Pero hemos ido creciendo. Ese es un buen sinónimo de ambas cosas, ¿no? Hemos ido creciendo y hemos tenido la seguridad de que hace falta hacer el Festival de Poesía. Porque cuando comenzamos, yo le planteaba eso al maestro Carlos Hildemar Pérez cuando intentaba venderle el proyecto para que se sumara. Carlos Hildemar Pérez en ese momento era el director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, la más importante espacio académico de la literatura que tiene el occidente del país. No hay otra escuela de letras sino en Mérida, a 8 o 10 horas de carretera de aquí. Y en Caracas está la otra. Es decir, en Caracas hay 2, una privada y una pública, pero nada más hay 4 escuelas de letras en todo el país. Entonces, una está en la Universidad del Zulia y yo intentaba convencerlo a él para que la escuela de letras apoyara una cosa privada y la primera. Es decir, profesor, es que estamos intentando crear un proyecto que se convierta en un referente para la ciudad y que se haga todos los años en la misma fecha y que la gente lo espere todos los años como la gente espera la Feria de la Chinita. Porque todo el mundo sabe que el 17 se la va a pegar. Es decir, hay una cosa que está segura. El maracucho sabe que el 17 va a tomarse por lo menos una cerveza. Es decir, porque los médicos que están de guardia salen a tomarse una cerveza en el frente. Porque van a amanecer, porque es el amanecer gaitero. Es decir, hay unos que amanecen vallenato, hay otros que amanecen con otras cosas, pero ellos amanecen y el maracucho lo tiene en la mente y lo espera. Por lo menos un 70-80% de la población lo tiene muy claro. Entonces yo le decía, si nosotros creamos un referente de una fecha y anclamos la poesía a una fecha, los que estamos en la poesía todo el año, vamos a seguir en la poesía todo el año. Todas las semanas hacemos cosas relacionadas con la poesía. El poeta Carlos Hildemar Pérez, por ejemplo, tiene un programa de radio todos los sábados de poesía para niños. Y su vida es hablar de poesía para niños en ese espacio y tienes miles de niños seguidores que escuchan el programa de radio. Nosotros tenemos la librería Puerto de Libros que tiene una programación constante de literatura. Pues eso es para el público de la literatura. Pero la idea del festival era hacer algo que pudiese contagiarse a toda la ciudad. Y yo decía enfebrecido, claro, porque vamos a ir creciendo y cada año va a ser más gente y vamos a llegar al 10º festival, lo vamos a hacer en el Pachencho Romero. Es una utopía. Pero para el 25 lo vamos a hacer en el Pachencho Romero. Bueno, porque un ala nada más, todo completo no son 12.500 personas, nada más. Lo que necesitamos para llenar un ala del Pachencho Romero. O lo podemos hacer nosotros 50 que estamos aquí, nosotros 30 que estamos aquí, en el Pachencho Romero los 30. Si nos prestan el Pachencho Romero, lo hacemos en el Pachencho Romero. Con un buen fotógrafo creo que sale la foto. Pero lo cierto es que debemos de corregir un problema que tiene
la administración de cultura de la ciudad y es la falta de compromiso con la propia historia de esta ciudad. Cuando mueren los hacedores, cuando es una historia muy triste, porque ustedes ven, mueren gaiteros, mueren pintores, mueren cualquier tipo de gran hombre que le ha dedicado 50 años a la cultura de esta ciudad, y mueren a espaldas de la ciudad. La mayoría de los pintores que fallecen no tienen quien los entierre. Eso es verdad. Me da dolor pensar en Darwin Araujo, por ejemplo, que tanto pintó e imaginó la ciudad surrealistamente y no tenía con qué enterrarlo. Y la ciudad, si hace algo, hace un obituario. Ahora en las redes sociales, pues ni siquiera hay periódicos. Y así como dejan morir a nuestros artistas, dejan morir a nuestros proyectos. E intentan matarlos de asfixia. Es decir, cortarles el oxígeno. Con este festival lo intentaron. Cuando hubo un solo gobierno en el Zulia, ¿qué decidieron hacer? En Elías Bermúdez, que tenemos las fechas, la gestión ni lo voy a nombrar, el secretario de Cultura ese entonces, decidió sacar de la programación al festival porque era un festival de la burguesía. Aquí, que administraba la administración anterior del teatro, nos dijo, ay, disculpen, pero yo sé que ustedes pidieron las fechas, yo sé que pagaron el alquiler, yo sé que hicieron todo esto, pero no firmamos el contrato. Y no va a poder ser. Pues se puso brava porque la había criticado unos meses antes. Ella es muy delicada con las críticas. Y no hicimos aquí tampoco. En el Museo de Artes Gráficas ya no podíamos entrar. Ya lo habíamos hecho años anteriores, pero había habido el cambio de política y ya no éramos bienvenidos en el Museo de Artes Gráficas. ¿Y saben qué hicimos en ese 7º festival? Que fue una cosa interesantísima. Primero, la iglesia nos prestó una iglesia. E hicimos la instalación del festival en la capilla de Santa Ana. Ah, sí, yo recuerdo. Yo fui Y casi que llenamos media capilla. Es una capilla inmensa, tiene como para 200 feligreses. Y dimos una misa apologética, porque usamos el púlpito del sacerdote y no sé cómo se llama eso tiene un nombre, que es hojillado en oro, y que creo que es el más antiguo, lo que está detrás no es el Santísimo, porque es que es una pared completa. Bueno, tienen que ir a esa capilla, los que hayan ido saben que es una capilla hermosa. Sí, yo fui. Y allí comenzó el festival. Y después el festival que los revolucionarios nos acusaron de que era un festival de poesía burguesa, se realizó por completo debajo de una mata de nin, con 60 sillas siempre llenas. Y la gente absolutamente feliz en la vereda del lago. Así es. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Hoteles Cumberland, con 4 sedes. En Caracas, ubicado en Sabana Grande, el Caracas Cumberland es perfecto para sus viajes de negocios y placer. En Chacao, ubicado en el Bosque, el Chacao Cumberland ofrece a sus huéspedes alojamientos de alta calidad a precios insuperables. En Falcón, el municipio Miranda, ubicado en Coro, el Miranda Cumberland es ideal para sus viajes de vacaciones y descansar en sus instalaciones. Y en el municipio Maracaibo, ubicado muy cerca de la avenida Bellavista, el Maracaibo Cumberland es perfecto para visitar la tierra del sol amada. Hoteles Cumberland, donde la estrella más importante somos todos. Haga su reservación a través de su página web hotelescumberland.com. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Consecuencia de eso, a los 6 meses nos quitaron la librería La Vereda también para que no hiciéramos más. ¿No? Si tenían una mata y también la llenaron. Porque... Pero no tumbaron las manos. ¿Tumbaron la mata? ¿En serio? Tumbaron las matas porque me imagino que fue la venganza por haber hecho el festival de poesía. No, las tumbaron, las tumbaron. Por cierto, ayer la alcaldía inauguró un espacio cultural en los lugares donde hicimos el festival. Pues, pintaron una pared y dijeron espacio cultural y proyectaron una película. Le auguro buena suerte porque ahí se hicieron muchísimas cosas. ¿Qué fue lo que pasó después? Llegó el apagón nacional al año siguiente y estábamos, acuérdense, 6 horas sin luz y 6 horas con luz. La gente se acuerda de que nos quitaron la luz 6 días, todo el día, 6 días sin luz, pero después nos estuvieron quitando la hora 6 horas sí, 6 horas no, durante 3 o 4 meses. Fue la peor experiencia eléctrica que yo he podido vivir. Fue traumático y terrible. Mucha gente se fue del país por eso nada más. Y ese año no pudimos hacer el festival. No teníamos electricidad, ni había nada abierto. Hicimos la Feria del Libro con una planta eléctrica. El año siguiente comenzó la pandemia. No pudimos hacer el festival durante 2 años. En el 2021 todavía había quien tenía COVID y quien usaba la mascarilla. Carlos Hildemar dio un discurso, se quitó la mascarilla y después se volvió a poner. Todo el mundo, la foto es una cosa interesante porque todos son unos tipos con mascarilla. Pero hicimos el 8º festival con la biblioteca recién inaugurada. Eso fue en el 2022, quiero decir. Y en el 2023 lo hicimos aquí en esta salita, en este mismo espacio donde estamos ahora. Y hoy, en el 2024, ha vuelto a agarrar el vuelo que tiene y merece este festival. La sala grande del Teatro Baral para la inauguración, 2 o 3 sedes. En este festival hemos tenido 3 sedes. Y una idea que me dio el poeta Carlos Hildemar Pérez, me dijo, no desaproveche, Luis, y por eso, Carlos, la oportunidad de publicar un libro sobre el festival. Hay muchos libros que publicar sobre un festival, por supuesto. Primero podría ser una antología de los poetas que han estado en el festival. En este caso, un festival de 10 ediciones, con el tamaño de nuestras programaciones, que son extensas, haría quizás un tomo ingente, colocando un solo poema por poeta, ¿no? Gracias. Pero se pueden publicar también opiniones sobre el festival, se pueden publicar fotografías, libros de fotografías tenemos. La última vez que vi cuántas fotografías había en la carpeta del festival, había más de 50.000 fotografías de todo lo que se ha hecho en el festival. Pero fue la idea del maestro decirme, publique, por la escasez de recursos, por supuesto, publique los discursos de instalación. Que desde el 2º festival empezamos a instaurar, a hacer discursos de instalación del festival. Y se ha convertido el acto de instalación en una especie de encuentro de amigos y de temperatura de lo que está pasando en la poesía. El primer discurso de instalación, los 2 primeros discursos que están en este libro, no sé si Carlos va a hablar de eso. Uno lo dio Jesús Ángel Semprún-Parra, unas palabras de bienvenida, y después el discurso de instalación lo dio el poeta Carlos Hildemar, que aquí está y es una delicia. Pero el tercer festival, el discurso lo dio Víctor Fuenmayor Ruiz, aquí en el Teatro Baral, donde habló de su vida, de la poesía y el baile. El 4º festival, el discurso lo dio la poeta Lilia Boscán de Lombardi. En el 5º festival, el discurso lo dio Tito Núñez Silva y habló de poesía y compromiso político y de sus memorias al lado del lago de Maracaibo. Y recogemos después los discursos de los festivales 8, 9 y de este 10º festival, las palabras que tuve a bien leer para ustedes con esas imágenes el día de la instalación. Entonces tenemos una serie de palabras donde en cada una de ellas hay
una toma del pulso de lo que es la poesía para la ciudad, y en cada una de ellas hay un reclamo que creo que va a seguir vivo mientras el Festival de Poesía esté. Y ojalá logremos triunfar e imponer que ese reclamo sea escuchado. El reclamo es a las autoridades, a quienes gobiernan, para decirles que basta de ignorar al arte y a la poesía, que basta de darle la espalda a los escritores, que basta de ignorar que existe una sociedad pensante y crítica, y basta de querer hacer que esa gente sea dómita, sea accesible y esté en la palma de su mano. La poesía nunca se va a dejar dominar. La poesía nunca se va a quedar quieta y va a florecer hasta en el lugar más agreste. O lo aceptan o la poesía les va a pasar por encima, porque también tiene un poder de aplanadora. Y es una cosa constante en todos los textos que están en este libro, que tuvimos a bien titular Hechos de Palabra. Son los sucesos de las instalaciones del festival, porque cada instalación del festival ha ido luchando por dejar de convertirse en un acto protocolar de gente encorbatada, aunque el poeta Carlos, se puso una corbata para dar su discurso. Y una foto estupenda, todos encorbatados. Y se ha ido convirtiendo en una fiesta de instalación. Se ha ido convirtiendo en una celebración. Lo que nos falta es llegar a los fuegos artificiales. De aquí al 25, cuando inauguremos el festival en el Bachencho Romero, haremos fuegos artificiales. Los perritos ahora sufren con eso. Ok. Bueno, estamos... No se puede... No, pero con una banda entonces. Trae la muchacha con la... Algo así. Entonces le quiero dar la palabra al poeta Carlos Ildemar Pérez, que en este libro tiene 1, 2, 3 textos interesantísimos en los cuales ha estudiado la presencia y esencia de la poesía, primero en el primero como género, y en los otros en la poesía relacionada con nuestra historia y con nuestra ciudad. Bueno, creo que lo dijo bastante bien, y todo casi, ¿no? Luis, cuando habla, nos sentimos identificados de alguna manera por esta preocupación que tiene Luis, que además es una preocupación producto de la praxis, del ejercicio. Porque hay gente que tiene preocupaciones, pero no mueve un dedo. Mucha preocupación y no se le ve que quiera ir más allá, ¿no? Qué bueno que este libro está, porque forma parte de la historia. Ya con 10 años, incluso con meses, la vida, ¿verdad? Un ser humano ya... Se dice que ya en posición fetal ya es la vida también, el ser humano. No ha salido al exterior y ya tiene vida. Yo creo que esto forma parte del proceso de madurez, no de engorde, el que hablaba Luis al principio, de madurez, el tener un libro donde se recoja parte de los discursos que se han dado a lo largo de estos 10 años en el Festival de Poesía. Porque esto implica que estamos nosotros mismos defendiendo esa historia, ese recorrido que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Hay un límite hasta la edición 25. Cuando Luis me planteó a mí, siendo yo director de la Escuela de Letras, que lo acompañara en lo del festival, y me habló de que, yo le dije, bueno, primero me pareció una idea buena, es decir, una idea descabellada, poéticamente descabellada, buena por eso, pero me pareció bastante absurdo el hecho de que lo quisiera hacer anual. Eso sí me pareció un disparate, ¿no? Ahora, después de 10 años que hemos hecho el festival, ¿verdad? Y estamos acá, y algo importante es la cantidad de poetas que ha venido en aumento
Yo pienso, ¿de dónde salen tantos poetas? Bueno, pero es que hay muchos. Llegar a ser unos 400 o 500 personas en estos momentos que están viendo la instalación de este festival. Porque existe el asistente virtual que está tranquilo en su casa, que no se puso una chaqueta, no tuvo que trasladarse. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Está en este momento incluso en otras partes del mundo. Así que es un festival de poesía de Maracaibo internacional y online. Para mí, como poeta y como promotor de la poesía desde el año 1982, y que creamos en la universidad una cátedra que se llama Cátedra Libre Poesía, que recibieron con júbilo poetas como Vicente Gervasi, Juan Sánchez Peláez, Rafael Cadenas, Ramón Palomares, Eugenio Montejo, que recibieron con júbilo porque enviaron notas de felicitaciones y sintiéndose orgullosos de que se creara en esa universidad la Cátedra Libre Poesía, que tuvo el honor de coordinar en conjunto con el profesor Enrique Arenas. Esa cátedra tuvo también un movimiento importante en la ciudad. No teníamos el apoyo tecnológico, creo que esa es una presencia importantísima para proyectar la poesía. En este caso, mi preocupación fundamental es por qué la gente debe ir a escuchar poesía. No ser poeta solamente, escuchar, como ir a escuchar música, un concierto, ir a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque si vamos al concierto y además pagamos una buena plata, ¿no? Nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, y para ir a escuchar poesía, ¿no? Que es tan antigua, incluso es antes de la propia música, o incluso paralela. Como, por ejemplo, con el Festival de Poesía de Maracaibo, donde se convoca tanta gente, donde hay 10.000 a 12.000 personas en presencia
enconchados en su casa, escuchando a poetas africanos, a los poetas europeos, a los poetas latinoamericanos. Nosotros no hemos tenido esa dicha porque no hemos tenido el apoyo institucional, ya lo dijo Luis Peroso bastante bien, gubernamental. La voluntad política funciona mucho también en pro o en contra. El desarrollo cultural, esa palabra, tenemos que usarla. No hemos tenido esa suerte, pero hemos tenido el esfuerzo y la constancia para que este festival se siga realizando. Yo le comentaba a Luis hace años que creo que un festival puede durar, yo le dije a él en ese entonces, 25 años. Él está cumpliendo la tabla esto. Ya estamos casi a la mitad, una década. Yo recuerdo que en Caracas coincidió nuestra presencia ya con la presencia del Premio Nobel de Literatura, ¿se acuerdan? Usted fue que le hizo una pregunta, ¿no? Derek Walcott, un poeta de poesía negra, o de la negritud, de poesía de defensa de lo negro desde la lengua inglesa. Él estuvo presente en los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, el CELARC, donde se dictaban talleres de poesía y se formaron muchos poetas que fueron famosos en los años 90. En el 2000, y son maestros ahora mismo, esos poetas. Allí estaba el premio Nobel de Derek Walcott, por el cual el gobierno pagó, en ese entonces se dice, $100,000 para que pudiera venir a Venezuela. Recién había recibido el premio Nobel. Un premio Nobel. Y allí lo teníamos en la Rómulo Gallego. Y no había más de 12 personas en un auditorio de 300 butacas. No, por eso no nos preocupa, aquí hay una multitud. Y no hay premio Nobel todavía. Todavía. Así, los premios Nobel son seres humanos y viven en este planeta. Todo puede pasar. Y además, los de su premio Nobel no tienen una estrella. Tampoco. Eso es verdad. Pues, así que no nos debe preocupar porque aquí haya un gentío. Porque cada persona que está aquí vale como por 40 lectores. Porque además son artistas y quiero saludar a personas muy queridas mías. Estaban allí, no los voy a nombrar. Al zuliano, específicamente al maracaibeño, se le ha catalogado siempre de que tiene un espíritu de poeta. Y el poeta homenajeado en esta oportunidad, que es José Ramón Yepes, incluso dicen que caminando por la orilla del lago se cayó y se convirtió en cisne. Imagínense. O decían también los cronistas internacionales que llegaban por acá, que la gente aquí al bañarse en la orilla del lago se convertía en poeta. Al bañarse en las aguas sagradas, son aguas sagradas, porque vino la Virgen de allí. Nosotros somos una sociedad de poetas. Hay que promover más la poesía en los espacios a donde está la gente, en los colegios, en los liceos, en las universidades, que sabemos que venimos de una situación muy delicada, que fue tapada con un poco de COVID-19. Pero la realidad continúa, el abandono, el deshabitado espacio académico, universitario continúa, etc. Hay grandes esfuerzos que se están haciendo, pero eso continúa. Nada hace prever ese espacio que se vaya a llenar o vaya a tener lo que ocurría hace 10 o 15 años. La preocupación que yo les quiero dejar como poeta de esta ciudad, o como poeta de los lectores, es demasiado engreído decir que uno es un poeta de una ciudad, porque la ciudad no te lee. En una oportunidad a mí me invitaron a hacer el discurso de instalación de la primera edición del Festival de Poesía. Aquí el mentado Luis. En el acto estarían las autoridades. Era gobernador Pablo Pérez y yo le dije a él no va a asistir, él se va a excusar como todos y yo no voy a hacer un discurso para ese día porque me van a sacar a patadas de ahí.
porque les voy a decir las vainas en su cara. ¿Cuál es el asunto? Las buenas maneras no funcionan cuando están los discursos públicos y el poder comprometidos. Así uno tenga 45 años bregando, eso no importa, porque el poder te va a pasar por encima, y sobre todo a un arte tan noble como es la poesía. Que dijo el filósofo o el poeta alemán Friedrich Hölderlin, que la poesía era el más inocente de los menesteres. El más inocente de los menesteres. Imagínense ustedes, lo más inocente se va a enfrentar a la cuerda de estúpidos, de lobos. Eso es injusto. Ya nos darán una ñapa, ya nos darán algo con que entretenernos, que caiga de la mesa, la migaja, lo que sobra. No se construye cultura, y menos la poesía, que es irreverente, que es transgresora, y eso molesta. Es transgresora y es irreverente, porque es sabia. Es la única manera de ser transgresor, siendo sabio. La sabiduría no es porque tenga 80 años, no. La poesía es ancestral, porque es mágica, es ancestral. La magia es entonces atemporal, como la poesía. La preocupación nuestra es que la poesía se convierta en una forma de vida, y si es posible lograrlo, si llevamos a los niños, si llevamos al amigo, en vez de irnos a tal lugar a echarnos los palos, vamos a ir a un sitio a escuchar poetas, no a unos locos, porque hay que ir tumbando los estereotipos. Decía en algún momento, defendiéndose uno siempre, porque no puede atacar uno. Lo que hace es defenderse. Uno no ataca, no tiene el poder para atacar. Una especie del libro del Tao Te Ching, el hacer es no hacer. Es decir, quedarse allí como un pendejo. Pero con el libro de poemas en la mano. Somos siempre a la defensiva, nunca a la ofensiva. Yo decía, prefiero ser loco que mediocre, pero prefiero ser poeta que loco. Entonces el hecho de que nosotros estemos hoy acá, sin el mayor ofrecimiento que no sea el encuentro entre personas que les interesa el hecho poético, que es el cuerpo de la poesía, y el hecho poético está en la pintura, está en la música, en la danza y también en los poemas. Cuando nosotros venimos a un sitio como este a escuchar a alguien leer poemas, eso va a ocurrir más tarde, estamos en un hecho poético y estamos compartiéndonos, comportándonos mental y espiritualmente, preparándonos para ello, para tener esa comunión, porque la poesía, antes de las religiones, era en lo que se creía. Si no leíamos los libros sagrados, profeta y poeta se parecen muchísimo. También poesía y policía, también, pero el poeta chileno llamado Nicanor Parra, que después de Neruda dicen que es el poeta más importante de Chile. Él jugaba con esto en un título, poesía, policía. Profeta, poeta, suenan casi parecidas. Repito, pero también policía y poesía. Incluso hay un poeta chileno que lo califican como el creador de la antipoesía. Él jugaba con esto de poesía y policía, pero el poeta es un policía que no tiene uniforme, que no mata a nadie, más bien da la vida. Nosotros nos hemos encontrado con muchas ideas por hacer. Siempre se está soñando, pero sabemos que la realidad es hostil, siempre lo será, porque de otra forma, ¿cómo puede ser entonces la realidad si no es hostil? Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ser un poeta de una ciudad es una vanidad. Yo seré poeta de algunos lectores muy contados, tal vez poeta de la manzana donde vivo, que nadie me conoce, o de la cuadra. Ni siquiera el vecino de al lado sabe que soy poeta. Ni siquiera está aquí. Qué vaina tan buena, ¿no? Ni siquiera está aquí. Pues, ¿poeta de dónde? Eso es verdad. Por lo menos por la casa, ¿no? Entonces, yo seré poeta. Voy a reírme. Yo seré poeta de algunos lectores muy contados que son como los defensores nuestros, se convierten en defensores, es decir, no puede salir impune. Yo estoy aquí no por ser Carlos Ildemar Pérez, estoy aquí por la poesía. Gracias, la inmensa minoría es que seguirá existiendo la poesía para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación y por soportarme. Que viva la poesía y arriba la poesía. 8 de diciembre de 2022. Quedó muy bonito el libro. Muy actual. ¿Qué precio tiene, Luis? $5. $5. Está regalado. Está regalado. 7. Debería costar. Yo lo vendo a 7. Gracias, poeta, por recordarnos ese discurso de hace 2 años y por darnos la idea de hacer esto. Él insistió, dijo, publique un libro. Y le dije, bueno, por una antología, ponernos a hacer, pues, eso me lo dijo hace 30 días. Sí. Cuando estábamos armando la programa, cuando lanzamos la convocatoria del festival, el 15 de agosto, algo así. Y él me dice, publica un libro, tiene que publicar un libro sobre el festival, que son 10. Y yo le digo, no puedo hacer una antología ahorita, preparar una antología de 400, de 500 poetas, es mucho trabajo. Si, hay que trabajar, si empezamos a trabajar ahorita, quizás para el año que viene la tengamos lista. Demasiado. Pero hay algo importante, Luis, que por ejemplo, ustedes como poetas han leído sus nombres, porque el programa no es solo físico, el programa es digital. Han leído sus nombres en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en España. Han leído los nombres de los poetas que están en la programación. Es una forma de, claro, ¿no? Es una forma de conocerse, ¿no? El poeta, la poesía es como una tortuga, pero la liebre y la tortuga, ¿de la fábula. Entonces, la tortuga terminará venciendo, pero todavía falta mucho, ¿no? Entre más, casi parece que estuviéramos cerca, se aleja más, pero se ve cerca, pero se aleja más. Y esos festivales, este festival, fíjense, cuando se hizo el primer festival, invitamos a Cadena. ¿Quién iba a pensar que Cadena, 10, 12 años después, le iban a otorgar el premio Cervantes? Que es el premio más importante que hay en lengua española
que no hay otro premio que la literatura venezolana en su conjunto, hablando de narrativa, cuento, novela, dramaturgia, teatro, es decir, ensayo y poesía, hayan obtenido nunca en su vida. De más de 400 años aproximadamente de literatura que tenemos nosotros acá. O sea que en 400 años son 4 generaciones de 50 años cada persona, ¿no? 50, 50, 50, son 200, sí, como 7, 8 personas. Sí, 8 personas. Entonces, es muy poca gente. Sé que es un periodo muy corto y que hayamos logrado ese reconocimiento, además por encima de 18 países o más de América Latina, que también tiene escritores, que también tiene novelistas, y que haya sido seleccionado, además un poeta, ¿no? Y el poeta que se vino para acá. Luego también pasó con la poeta Panti. Yolanda Panti, que vino para acá también, y luego a los 2 años. Premio Entonces, García Lorca. El premio García Lorca, que es un premio Yolanda realmente Panti. extraordinario, de proyección mundial, Así es. y lo tuvimos acá. Y hemos tenido varios premios nacionales de literatura con nosotros, presenciales, buscando el hotel, dónde lo metemos, dónde lo colocamos, qué comida va a comer, qué es lo que come, ¿no? Yo creo que ellos se van enfermos de aquí porque la fritura y no vuelven a comerlo más. Agua de sapo. Agua de sapo, porque ellos encantados, pero quiero decirles algo que ustedes, por ejemplo, gracias a este espacio del movimiento poético, hemos tenido una proyección más allá de la proyección que podemos tener todos a través de las redes y de la autopublicación que nos hacemos por Amazon, ¿verdad? Podemos publicar lo que queramos por Amazon. No importa si está bien o está mal, lo publicamos y cumplimos con nuestro ego. Pero el festival es un escenario tan extraordinario, verdaderamente extraordinario, donde todos nosotros como poetas, como lectores de poesía, tenemos una figuración mundial, completamente. Porque tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Chile, Argentina, Panamá, Uruguay, España, y gente que ha querido venir incluso desde Europa para acá, cuando hacemos el festival. Y se ha logrado. Aquí no necesitamos que aparezca un gobernador ni un alcalde. Es que la ciudadanía, como dice Luis, la nueva ciudadanía. Es increíble, realmente. Entonces debemos sentirnos muy, muy orgullosos y que no vamos a dejar que el festival caiga, que lo vamos a seguir apoyando de muchas formas. Como la canción de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos. Cada un amigo aporta $1 mensual y el Festival de Poesía funciona, porque todo eso va para poder organizar el evento. $1 mensual y hacemos los amigos del Festival de Poesía de Maracaibo y lo logramos, porque son $8, pero resulta que estamos hablando de 20.000 personas. Creo que eso pudiera hacerse. Me gusta Esa propuesta. La que En buena. todo caso, $2, uno para el festival y uno para mí, para seguir editando. No, bueno, como saben, esto lo financiamos a pulmón, los autores que presentaron sus libros. Toda la ganancia de la presentación de esos libros fue al financiamiento del festival. Así que esto lo hacemos con esto. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, así fue la presentación de ese libro, que a mí me gustaría obsequiárselos a todos ustedes a través de un link de PDF. Si ustedes me escriben esta noche al 0424 672 3597 0424 672 3597 con su correo electrónico, por favor me envíen su correo electrónico, me dicen de qué parte del país nos escuchan, yo les voy a obsequiar un correo electrónico donde van a encontrar ese libro, donde van a poder leerlo, descargarlo de manera gratuita. Un libro para nosotros muy importante, como escucharon en la conversación, porque son 10 años de ese festival de poesía, 10 años yendo contracorriente, contra los gobiernos, contra los alcaldes, contra todo el mundo, pero al mismo tiempo recibiendo el apoyo de quienes aman la poesía y que están en esos gobiernos o que no estén allí, siempre
nos han estado tendiendo la mano, ayudando a hacer que el festival no desfallezca. 10 años, 10 ediciones del Festival de Poesía de Maracaibo, que han significado un motivo para la vida, un motivo para continuar esforzándonos por la literatura en Maracaibo y en toda Venezuela. Y esperamos poder ser artífices de realizaciones poéticas en cualquier parte del país. Si usted quiere nuestra asesoría para desarrollar en su sector, en su ciudad, un festival de poesía, bueno, aquí estamos para brindarles el inmenso apoyo que significa acompañarlos y darles nuestras ideas y nuestra solidaridad. Gracias de verdad por acompañarnos todas las noches, por estar con nosotros allí, del otro lado del receptor, en este su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les recuerdo que este y todos los programas están disponibles en nuestra página web, libreriaradio.org, y también, por supuesto, en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, donde se encuentra además todo el contenido de este festival de poesía videografiado. El festival entero quedó grabado y ustedes podrán disfrutar de las lecturas poéticas, de las conversaciones, de las presentaciones de libros, todo para ustedes, porque ustedes lo merecen. Es hora ya de despedirnos, pero no sin antes recordarles que estamos de lunes a viernes en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo gusto y todas las noches les pide que por favor sean felices, lean poesía.